Buenas noches, mis queridos oyentes. Bienvenidos a Arcoíris de Palabras, un espacio donde celebramos la literatura queer y la convertimos en experiencias para tus oídos. Aquí encontrarás cuentos, novelas y poesías narradas con orgullo, porque nuestras historias también merecen ser escuchadas. Capítulo 11. Después de aquel sentimiento de pura culpa, Israel despertó en la noche debido a un repentino sonido que lo asustó. Una tormenta eléctrica le recordaba que aún estaba en aquella época. Suspiró, se sentó en su cama y agudizó su oído. Al escuchar el segundo rayo caer, también logró escuchar el grito de Valentín. Le parecía extraño que en su celular no hubiera ninguna llamada. Se levantó de la cama y se cambió de ropa. Cuando bajó las escaleras, vio a su madre con una mujer rubia, quien lo saludó como si no fuera nada importante. ¿Qué tal, niñito? Buenas noches. No la miró a los ojos, vio a su madre, vio a dónde Valentín. No quería despertarte, por eso no te dije que estaba lloviendo. No hay problema, me voy. Miró a la rubia. Buenas noches. Suerte, respondió. Liliana le patea la pierna a Honey, quien se rió ante ello. Israel suspiró al irse. Estaba algo nervioso por entrar cuando llegó, pero al escucharlo gritar una vez más, se hartó de su comportamiento infantil. No iba a dejarlo solo. Tomó la llave que siempre llevaba y abrió la puerta. Todas las luces estaban apagadas. Cuando los relámpagos iluminaban, creaban cierta aura terrorífica. Fue directo a la habitación. En un rincón se encontraba una gran manta que parecía cubrir algo. Sonrió recordando las épocas en las que Valentín tenía una carpa contra tormentas. La quitó hacía años atrás cuando tuvo que decidir si tener o no una computadora en su habitación. Ahora caían truenos, se escondía en la cama o de esa manera. Se acercó lentamente. Abrió una ligera apertura donde parecía encontrarse el rostro. Cuando miró una vez más aquellas lágrimas brotando junto con un grito de desesperación, sintió el mismo dolor en el pecho que sintió en la tarde. Se arrodilló frente a él y habló a pesar de que su voz se veía opacada por la lluvia. Val, no hubo respuesta. Valentín, ¿qué haces aquí? Con aquella tormenta, el pánico y la demora de Israel, su mente lo llevó a pensar que lo había abandonado por haberlo besado. Se sentía decepcionado, asqueado, mareado e incapaz de moverse. Siempre estoy contigo cuando pasa esto. Estoy bien, vete. ¿Me dices eso cuando ya vine? Suspiró. Hazme un espacio. Me mojé por llegar aquí. Estoy bien, si quieres puedes irte. Deja de quejarte y abre la cobija. Valentín se negó por un momento. El siguiente rayo que sonó lo hizo cambiar de opinión. Abrió la cobija por completo. Al abrir sus ojos llorosos lo vio. Israel tenía ambos brazos abiertos, listo para abrazarlo. Se había arrimado a la pared para poder sostenerlo de la manera correcta. Era tan bello y hermoso bajo la poca luz que había que no pudo evitar saltarle encima. Acurrucando su cabeza en su pecho,
lo apretó con tanta fuerza que el otro se quedaba sin respiración. Israel lo veía tan triste y asustado que, volviéndolo a cubrir con la cobija, le tapaba ambos oídos con sus manos, movía su cabeza para darle pequeños besos en la frente. Lo tranquilizaba con actos tiernos como esos, evitaba que los truenos lo asustaran. Logró calmarlo por completo unos cuantos minutos después, aunque la tormenta no disipaba por completo. Valentín seguía en los brazos de Israel, deseando jamás tener que apartarse de ellos. Descubrió su rostro para poder respirar mejor. Limpió sus mejillas y nariz con la manga de su pijama. Se acurrucó más en el cuerpo del otro antes de sentirse avergonzado por su comportamiento. No podía sentirse peor. Levantó su mirada para encontrarse con la de Israel, quien, de manera adormilada, no dejaba de sostenerlo. Ezra, dime, ¿sigue siendo mi cumpleaños? Sintió un temblor repentino. Puedes negarte si quieres, pero me gustaría que no lo hicieras. ¿Qué quieres? ¿Puedo dormir en tus brazos? ¿No es lo que siempre haces? No de esa manera, apretó los dientes. Entonces, no lo sé. Siento que hice algo mal. Me siento culpable. Solo no quiero alejarme de ti. Pero si quieres, puedes irte cuando me quede dormido. ¿Dónde está el peluche que te regalé? Intentó cambiar de tema. Se quedó en la mesa. Cuando comenzó a llover ya no pude traerlo. Lo siento. Lo compré porque cuando era niño pensé que un peluche me haría sentir menos solo. Pensé en que si algún día no estoy contigo, al menos eso sí, debiste tenerlo a tu lado, idiota. ¿Me vas a regañar ahora? No. Por si no escuchaste bien, dije, si es que algún día no estoy contigo, exhaló. Pero tengo que cambiarme de ropa. Se mojó más de lo que había creído. Espera un segundo. En el momento en el que Israel se levantó para hacerlo, un trueno sonó haciéndolo gritar a Valentín, quien con ambas manos lo atrapó de la muñeca. Me portaré bien, no te vayas, por favor, no te vayas, sollozó al escuchar una vez más un trueno. Lo prometo, lo prometo. Un pequeño recuerdo de su niñez delató lo que Valentín sentía en verdad. Se pudo ver lo solo y triste que se sentía. Sus ojos llorosos mostraban arrepentimiento. Su boca no dejaba de pedirle perdón. Lo hizo suspirar. Un pequeño recuerdo de su niñez delató lo que Valentín sentía en verdad. Se pudo ver lo solo y triste que se sentía. Sus ojos llorosos mostraban arrepentimiento. Su boca no dejaba de pedirle perdón. Lo hizo suspirar. Israel se acercó, se sentó frente suyo y tomando aquel rostro lloroso con ambas manos, le dio un suave beso encima de sus labios. No los movió ni tampoco usó aquello para seguir con lo que estuvieron haciendo en la tarde. Fue un efímero roce de labios. Lo miró una vez más. Estaba rojo y perdido por culpa de su acción. Acarició su mejilla para luego acariciar su oído. Nunca te dejaré solo. Nunca. Nunca, dijo tomándole la mano y llevándolo a la cama. Vamos,
acuéstate. Va a parar de llover en un rato. Tengo miedo. Sollozó, escondiéndose bajo las cobijas. Todo va a estar bien. Mientras veía la debilidad del chico mostrarse sin intención alguna, se cambió de ropa. Terminó con una sudadera que había encontrado en el armario. Se estiró antes de entrar a la cama junto a él. Estaba cansado y nervioso. Quería dormir, pero al parecer Valentín tenía el plan de seguir disculpándose. Perdón, perdón, perdón. Se acurrucaba en su pecho una vez más. Ya cálmate. No es como si te fuera a dejar solo en estos momentos. Pero, Val, ¿recuerdas cuando me dijiste la llave de tu casa? Susurró para desconcertarlo. Fue después de una tormenta como esta. Me dijiste que te gustaría tenerme a tu lado cuando algo te asustara. Desde ese día, tu casa es como mi hogar. Estaba asustado ese día. No tenía a nadie a mi lado, no sabía qué hacer. Lo sé que te da miedo. Ezra, ¿puedo contarte algo? Sabes que sí. Cuando era pequeño, mi familia siempre se iba de viaje. No importaba cuántos años tenía. Nunca nadie estuvo conmigo cuando había tormentas, sollozó. La abuela solía cuidarme. Ella nunca soportaba mis gritos. Me odiaba. Cuando un estruendo volvió a sonar, volvió a gritar agarrando a Israel de la mano. Calma, calma, acarició su cabeza. Ella siempre me dejaba solo cuando llovía. Se iba porque decía que me portaba mal. No podía aguantarlo. Ezra, no podía dejar de gritar. Perdón por ser una molestia. Puedes irte cuando deje de llover. Perdóname. Siempre dices las cosas como si no me gustara estar a tu lado, sonrió en la oscuridad. Tranquilo, tonto. Estoy aquí porque quiero pasar contigo. Al final, sigue siendo tu cumpleaños y no deberías pasar solo el día de tu cumpleaños. Se escondió con él bajo las cobijas. ¿Entendido? Es una promesa. Es una promesa. Gracias, murmuró quedando casi dormido. Oye, Ezra, dime, cuando sea tu cumpleaños, yo también haré lo que quieras. ¿Lo que quiera? Antes de poder dar una respuesta, Valentín había caído dormido por el cansancio mental. Estaba en tal profundo sueño que Israel no pudo hacer nada más que tomarlo entre sus brazos y acomodar su cuerpo para dormir. A la mañana siguiente despertó en la misma posición. Valentín estaba descansando como un niño pequeño. No roncaba, no se movía ni hacía ruido. Lo único que daba eran pequeñas exhalaciones que junto a sus ojos rojos mostraron que después de llorar se había sentido mejor. Bajo la mirada por unos segundos más, no entendía la razón por la cual a sus ojos aquel castaño fuera tan hermoso. No hablaba solo de su físico, también hablaba de su forma altruista de ser. Su rostro siempre tenía una sonrisa y buscaba que la gente a su alrededor fuera feliz. Era dulce, también tierno, extrovertido, sin llegar al punto de ser molesto. No se metía en cosas demasiado personales y respetó por años el espacio personal que Israel le pidió, pero aún había algo que sentía que no quería entender. En especial cuando miró sus labios, se sintió nervioso. Le acarició la mejilla con la intención de sentir lo terso de su piel. Sin embargo,
hizo que se despertara con una sonrisa. Le saludó. Hola, Ezra. Hola, Val. Ignorando aquel beso, decidieron seguir siendo los mismos. Desayunaron el pastel e igual que el día anterior, Israel escuchaba con calma a Valentín hablar de cientos de diferentes cosas. Era feliz sabiendo lo cómodos que podían estar el uno junto al otro, aun cuando el mundo entero pudiera estar siendo destruido. Antes de irse, el castaño se lanzó encima, lo apretó con fuerza, olvidando que estaba lastimado. Los moretones y su hombro dolían aún. Valentín se preocupó y decidió soltarlo. Lo siento, yo olvidé que estabas mal. Solo fue muy repentino, murmuró. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Algo? Sí, cualquier cosa estaría bien, tembló. ¿En serio? ¿Puedes ayudarme a ponerme la crema en el hombro? Sí. Valentín estaba temblando. Sus manos se apretaban la una con la otra. Era tierno ver que estaba en verdad preocupado por lo ocurrido. Israel lo llevó a casa, hablaron un rato con su madre y subieron a la habitación. Ya sentado en la cama, le pidió ayuda para quitarse la camiseta. Valentín acercó sus manos para levantarla con delicadeza. Se alegró de que aunque todo se viera mal, parecía que iba a mejorar. Sus ojos se fijaron entonces en algo más allá. Israel era fuerte y en extremo sensual. Sus brazos eran gruesos, su cuello era fuerte. La parte trasera de sus orejas eran pálidas, pero brillaba con un ligero tono de rosa. Su cabello negro estaba creciendo más de lo normal. Tendrían que ir a la peluquería en unos días. Sonrió al acercarse al oler su perfume. Moría por volverlo a abrazar. Agitó su cabeza al darse cuenta de que ese no era momento para pensar en ello. Con ambas manos calentando la pomada, le puso aquella crema en el hombro y parte de su espalda para que dejara de doler. Israel pensó que le hubiera gustado haber podido pedirle que lo curara en el pasado, pues con cada toque podía sentir el amor que tenía por él. Tras vendarlo, Valentín se levantó. ¿Qué pasa?, preguntó Israel. ¿Por qué me miras así? Valentín se había puesto rojo al ver lo tierno que su abdomen se veía. Ahora que estaba sentado, parecía tener lindas partes gordas. Se acercó y pellizcó una de ellas. ¿Qué crees que haces, idiota?, murmuró apartándolo. Es muy tierno. No es tierno. Me hace sentir gordo. Es muy tierno. Yo no soy tierno. Israel se cubrió con ambas manos el pecho. Ocultó sus pezones por alguna razón. Se sonrojó al mismo tiempo. Se sentía débil por haber aceptado lo que Valentín había querido hacerle. Suspiró antes de abrazarlo por la cintura. Había estado preocupado de no poderlo ver por la vergüenza de haberse masturbado pensando en él, pero no había sido un problema. Se amarró por largos segundos al cuerpo de Valentín y antes de soltarlo, movió su boca para besarle el abdomen sin que se diera cuenta. En verdad lo había hecho sentir gordo. Quería ser igual de delgado que él, o al menos hacer que su cuerpo se pusiera en forma.
Sabía que le sería fácil obtener la figura que quisiera, pero tenía que entrenar. ¿Cuándo vas a ir a clases?, preguntó Valentín. El viernes. Tú deberías ir hoy. No quiero ir sin ti, me sentiría solo. Val lo miró a los ojos. Tienes que ir, pero hazlo por mí. Si no, tendré que pedirle a Amelia que traiga mis cosas y terminaría diciéndole algo. Si te vas ahora, no llegarás tarde. Ezra, por favor, vamos, hazlo por mí. Idiota, no quería ir, ¿sabes? Claro que lo sé. Tras una despedida normal, Israel vio salir a Valentín de su habitación. Sonrió al darse cuenta de que nada había cambiado. Tan solo había un poco más de confianza de por medio, pero no era nada de lo que preocuparse. Miró su calendario. Su cumpleaños era el día viernes. Iba a ir a clases ese día, pues esperaba el regalo de Amelia. Ella daba los mejores regalos. Siempre era algo que quería o necesitaba. Pensó que ese año no sería la excepción. Dejándose caer encima de la cama, sintió que por fin podía dormir sin sentir que iba a despertar y todo volvería a ser un caos. Al verlo de esa forma, Liliana dejó que descansara poniéndole una manta encima. Podía tomar todo el tiempo que quisiera para recuperarse. Merecía eso y mucho más. El día viernes de aquella semana fue el cumpleaños de Israel. Amelia le había llevado un regalo en una caja pequeña que parecía ser costoso, pero el logo que tenía impreso parecía ser un anillo que había visto en una tienda hacía meses atrás. Lo miraba con ilusión, intentando saber si era lo que pensaba. ¿Qué haces?, preguntó Amelia. ¿En serio aún no lo abres? Ya tenemos que irnos. ¿Irnos? Sí. ¿No íbamos a comer? Valentín apareció por detrás. Estaban en la puerta de la salida del edificio. Él había ido a lavar su rostro, pero logró escuchar lo último. Su pecho se contrajo. ¿Comer?, dijo con algo de asco. No me mires con esa cara, idiota. Iremos con May, Carlos y Deyanira. Incluso puedes venir si quieres, Val. Nunca dije que quisiera ir, murmuró el cumpleañero. Me conformo con este regalo. Deberías ir, acotó Valentín. No, ya tengo planes. Sabes que puedo saber cada que mientes. No mientas. Ya tenía planes con Val, suspiró tomándolo de la muñeca, ¿verdad? Pero puedes ir si quieres, no hay problema. ¿Podemos ir? Valentín no entendió muy bien lo que Israel quería decir. Estaba concentrado en el extraño dolor que había sentido. Vamos a comer comida china, sedujo Amelia. Nos vamos a aquel restaurante enorme del centro. ¿Seguro no quieres ir? Los ojos de Israel brillaron como no lo habían hecho en mucho tiempo. Era un restaurante al que había querido ir hacía mucho tiempo atrás, pero nunca había encontrado el momento. Sin embargo, también quería pedir su deseo de cumpleaños, el cual solo Valentín podía cumplir. El castaño hizo que le soltara la muñeca. Sonrió antes de despedirse de Amelia. Lo que había ocurrido en verdad era que al ver que Israel estaba tan indeciso, prefirió no ser una molestia y dejarle clara la opción de Amelia. Era obvio que también quería pasar a su lado ese día, pero no quería obligarlo a que yo fuera a su lado.
Te veo en la noche, Ezra, ¿te parece? Val, nos vemos en la noche. Al verlo irse con tanta normalidad, se enfureció. No era su plan. Miró a Amelia. Ve tras él. Iremos otro día. Gracias por el regalo. Cuando quieras. Al volver a dar la vuelta, Valentín estaba más lejos de lo que pensó. No le gustaba aquella distancia entre ellos y fue corriendo hacia él. ¿A dónde crees que vas, idiota?, dijo Israel con voz gruñona. A mi casa. ¿Por qué? No hubo respuesta. Valentín ocultó su rostro con leves lágrimas. Había dolido el sentir que fue reemplazado. No le gustaba darse cuenta que Israel tenía todo el derecho a elegir a alguien más sobre él, pero aún así dolía. Sin embargo, al darse cuenta de lo que había hecho, se sintió peor. No había querido hacerlo sentir en la obligación de estar a su lado porque se había enojado. No quería parecer una novia celosa. Su mente se volvió un completo desastre en pocos segundos. Israel se dio cuenta de que había hecho que se sintiera mal sin intención una vez más. No podía explicarle todo lo que pasaba por su mente, por lo cual mientras pensaba, lo tomó de la mano y llevó a un lugar escondido en un parque cercano. «Déjame verte», ordenó. «Quítate la mano de la cara, Valentín». «No, jódete». Acorralando su cuerpo contra un árbol, quería intentar arreglarlo. Odiaba verlo llorar y sabía que no tenía ni la capacidad ni la fuerza para sonreír, decir que lo quería o hacerlo sentir importante de cualquier manera. Su mano temblaba cuando lo obligó a verlo. La mirada de Valentín era furiosa. Sus mejillas rojas contrastaban con la luz del sol. Las hojas del árbol creaban un patrón hipnótico en su rostro. Quería limpiar su nariz, la movía como un pequeño ratón por ello. Sus lágrimas crearon un brillo hermoso cayendo por su rostro. Se sintió débil. Valentín tomó esa oportunidad para empujarlo. Se limpió el rostro y frunció el ceño. «Valentín, odio que digas mi nombre completo. Solo lo haces cuando te enojas». Giró el rostro. «¿Qué te ocurre? ¿Por qué no te fuiste con ella? Tenía planes». «Pero ella te estaba invitando a comer». «¿Y?» «No planeaba salir con ella. Siempre vamos juntos a casa». «Pero pudiste haber ido con ella. ¿Por qué no fuiste?» «No quiero impedirte que salgas con ella». No hubo respuesta. «Lo siento», no quise gritar. Israel hizo que sus brazos lo atraparan contra el árbol una vez más. «¿Por qué estás tan enojado?» «No lo sé». «Dime». «No». «Dime». «No quiero». Valentín sintió algo controversial recorriéndolo de arriba a abajo. Le gustaba estar acorralado. También le gustaba que lo obligara a responder. Sabía que estaba mal, pero ver el rostro preocupado de Israel le encantaba, como si fuera la única manera en la que pudiera sentir que en verdad estaba interesado por saber lo que le pasaba. Pero así también no quería que esas acciones fueran una obligación. Respiró para tranquilizarse. «Val, está bien, no grites, dime lo que pasa. ¿Por qué me seguiste cuando pudiste irte con ella? ¿Estás enojado por eso? ¿Porque te seguí a ti en vez de a ella?» «Cállate». Israel ocultó una sonrisa en su brazo. «Vamos, responde». «Claro que sí. ¿Por qué lo hiciste? Parecía que querías ir con ella». «Quería ir por la comida». «¿La comida?», reafirmó. Entonces
¿Es mi culpa que no vayas a comer? Podemos ir a tu casa y pedir comida china. Así puedo pasar tiempo con mi persona favorita y hacer mi cosa favorita. ¿Soy tu persona favorita? El rostro de Valentín había puesto. El rostro de Valentín había puesto, le había encantado a Israel. Rojo como un tomate y a su vez tierno como un pequeño inocente animal. A ese rostro no podía negarle nada. Era su persona favorita. La respuesta era afirmativa. ¿Puedo pedir mi regalo ahora? En un principio, lo que iba a pedir era que frotara su espalda para que pasara el dolor, pero una idea mejor se le había ocurrido en aquel momento de necesidad. Pero el regalo se quedó en casa. Hablaba de un deseo, mi deseo de cumpleaños. Su voz se volvió sensual. Claro, cierra tus ojos. ¿Así? Preguntó algo temeroso. Sí, ahora haz silencio. Acorralando a Valentín con su brazo bueno, usó el otro para sostenerle la quijada. Le abrió la boca en un suave movimiento que lo hizo jadear. Se había alterado. Parecía saber qué iba a ocurrir en ese instante. Movió su rostro para tocar los labios de Valentín. El beso fue lento en un principio. Intentaba ser lo más suave posible para deleitarse con los sonidos que estaban creando. 3 movimientos de labios más terminaron convirtiéndose en algo que ninguno de los dos soportó. Se dejó llevar. El calor los recorrió como miles de llamas ardientes por sus espaldas, que fueron desde sus pechos hasta sus piernas y volvieron a sus vientres. Israel metió una de sus piernas en medio de las de Valentín, quien parecía estar sonriendo entre los besos con la intención de decirle que si quería, podía llegar hasta el final. Sus latidos se agudizaron. Pudo saborear los dulces que eran los labios de Valentín, aun cuando tenía restos de pequeñas lágrimas que contrastaban en ellos. La mano que lo acorralaba fue directo a sus cabellos, hizo que sintiera cada uno de sus dedos en cada caricia que le estaba dando, haciéndolo sudar por la sensualidad con la que todo estaba sucediendo. Disfrutó entonces su característico aroma recorrer su nariz. Adoraba poder compararlo con lo dulce del manjar. Valentín, por otro lado, sintió la pierna de Israel frotar sin intención su ingle. Se sentía bien en un punto que no lograba describir. Estaba igual de excitado de lo que parecía el otro. Sus manos subieron a su cuello y dándole leves caricias, supo que ya no podía aguantarlo más. Quería más. Más, Ezra. Jadeó en una pausa para respirar. Más. Israel abrió los ojos un segundo. Valentín estaba tan rojo que sus mejillas eran magníficas. Sus labios húmedos eran mordidos por él mismo, sin dejar de mostrar sus dientes y felicidad. Sus cejas se levantaban con la intención de retarlo a que hiciera más cosas. Sintió haber querido escuchar aquellas palabras toda su vida. No dijo más. Siguió las vagas órdenes que le había dado. Creó un mundo solo para ambos, mientras su otra mano se movía hacia la cintura de Valentín. No quería ir demasiado rápido, pero tampoco iba a perder el ritmo con el que estaban yendo.
Cuando Israel estuvo a punto de cruzar otra línea, se detuvo por un segundo. ¿Pasa algo? Quiero tocar bajo tu ropa. ¿Y qué esperas para hacerlo, tonto Ezra? Tu permiso. Valentín sonrió. Tienes mi permiso. Regresando al mismo beso, a cual inició todo, deseó hacerlo sentir mejor. Recordó algo que había aprendido con Amelia. Usó su lengua para llenar la boca de Valentín. Le acarició el paladar suavemente. Sintió la humedad de ambas lenguas tocarse, dar vueltas dentro de sus bocas y perder la respiración varias veces. Era tanto excitante como divertido. Las yemas de sus dedos entraron por medio de una apertura de la camiseta de Valentín. Tocó aquella piel que había sentido por años, pero que jamás había estado tan ardiente. Sabía que él estaba igual de caliente. Bajó la otra mano e hizo lo mismo. Le acarició la cintura, sintiéndose algo acomplejado de su propio cuerpo. Lo apretó con fuerza, haciéndolo casi gemir. Se sentía bien escuchar eso. Jamás pensó que su mejor amigo podría hacer ese tipo de sonidos. Cuando no aguantó más, subió hasta su pecho, como lo hubiera hecho con el de una chica. Acarició sus pezones con delicadeza, lo escuchó reír, le había dado cosquillas. Me haces cosquillas, tonto, me haces reír, es tu culpa. Detente. Pellizcarlos con fuerza logró la reacción deseada. Ezra se pegó con fuerza al árbol. ¿Sigues molesto? No, no. ¿Seguro? Los retorció con algo más de fuerza. Sí, lo juro. ¿Quieres seguirnos besando? Asintió con prisa. Lanzándose a sus labios sin pensar, Valentín se sentía extrañadamente bien. Quería ir con todo. No le atraía tanto hacerlo en un parque, pero mientras nadie los viera y la policía no los atrapara, era feliz. Usó sus manos para hacer que Israel se sintiera aún más a sus caderas. Podía sentir lo excitado que lo puso. Su cuerpo estaba igual de ardiente. Estaban excitados. Valentín hizo que Israel se frotara contra suyo por unos segundos. Nunca creyó que por estar con él se sentiría tan bien. Metió sus manos por debajo de la camiseta de Israel y sus dedos fueron directamente al borde del pantalón. Los metió por debajo sin dejar de sentir que estaba yendo hacia donde quería ir. Al sentir el elástico pasar por la yema de sus dedos, la respiración del pelinegro se alteró. Lo hizo perder el ritmo por unos cuantos segundos. Valentín siguió. Levantando aquel boxer, metió la punta de sus dedos bajo la ropa interior sin dejar de besarlo. Su piel era mucho más tersa en aquel lugar. Cuando sintió la parte que unía sus caderas con sus piernas, supo que estaba llegando. Frotó un poco más antes de acercar ambas manos al medio. Israel lo paró en seco por un segundo. Estaba demasiado excitado. Si lo tocaba igual de rápido como se estaban besando, habría una gran posibilidad de que fuera a terminar en sus manos. Un rato, susurró. Dame un rato. Sí.
tranquilo. Sus acciones se detuvieron por unos cuantos segundos. Sus respiraciones se encontraron la una con la otra. Valentín sintió que si no seguía, algo iba a ocurrir y detenerlos. Sacó su mano para sostener su miembro por encima de la tela, haciéndolo que Israel tuviera que ocultar su rostro. Se movió lentamente. Estaba duro, caliente y en extremo sensible. No sabía qué más hacer que mover su mano poco a poco. Dudó escucharlo, respirándolo en su oído. Parecía estar disfrutándolo más de lo pensado. Cuando intentó ver su rostro, el ambiente fue arruinado por el sonido de su celular dentro del bolsillo. Ambos quisieron ignorarlo, pero fue frustrante. Solo contesta, gruñó. Sí, claro. Con ira, Israel golpeó la madera del árbol y se alejó unos centímetros frotando su rostro. Sí, contestó sin ver quién era. Volvimos, gritó su madre. No nos olvidamos de tu cumpleaños. Se equivocaron por 3 días. ¿Ya saliste de clase? Íbamos a ir a verte, pero no sabemos dónde estudias. No importa dónde están. Estaba tan feliz que el otro lo veía de manera extrañada. En casa, ven pronto. Sin decir nada, Valentín salió corriendo. Israel no entendía lo que ocurría. Su cabeza dolía y su pantalón lo incomodaba. Se sentó bajo el mismo árbol en el que se besaron. Estaba enojado de no haber podido seguir ni haber podido obtener una respuesta del por qué se había ido corriendo. Suspiró con tanto odio que se sintió envenenado por dentro. Tomó su teléfono y llamó a Amelia. ¿Dónde estás? Yendo al restaurante. ¿Aún puedo ir? Claro, vinimos por tu cumpleaños. Pide lo que creas que me vaya a gustar. Voy en camino. Suenas despechado. Lo estoy. Así que salgamos un rato. ¿Es por ya sabes quién? ¿Puede ser por alguien más? Ignora mi pregunta. Sonrió. Te espero. Israel se levantó, limpió su uniforme e informó a su madre a dónde iba. Caminó sin dejar de pensar en Valentín. No paraba de sentir sus labios encima de los suyos. Quería descifrar si lo quería para dejar de sentir culpa por haberlo besado. Sin embargo, las palabras de su padre lo golpearon en la espalda como cientos de látigos. Él decía que todo lo que quería terminaba dañado, roto o perdido. Por ello, aceptar que quería a Valentín era como aceptar que en algún punto iba a herirlo y eso era lo que menos quería. Al llegar al restaurante, se sentó a un lado de Amelia. La convirtió como siempre en su apoyo cuando Valentín no estaba disponible. La tomó del brazo y dejó que todo pasara. Él también sentía soledad, en especial después de haberse separado de forma tan cortante. No podía tener su olor en su nariz, no podía ser feliz del todo si no estaba a su lado. Suspiró con fuerza antes de forzarse a sí mismo a poner una buena cara. No era una sonrisa, pero al menos demostraba calma. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando al terminar de comer le cantaron un cumpleaños. No se sentía lleno. Tenía 18. Lo estaba haciendo sentir vacío, sin propósito alguno. Dejó de pensar en ello al sentir la mano de Amelia recorriendo su pierna y hacer que diera la vuelta a su rostro para besarlo. Fueron a los bolos,
luego al cine. Al final Israel llevó a Amelia a casa. La linda chica, antes de cerrarle la puerta, volvió a preguntar: ¿sigues despechado? ¿No es obvio? ¿No quieres quedarte esta noche? Mi familia salió de viaje. ¿Sexo? Si eso te quita el asco del pecho, sí. Hoy no tengo ganas. Quiero ir a ver a mi mamá. Como quieras. Llámame si cambias de opinión. Sabes que sí.